Bienvenidos a Monster News, semana interesante. Ahora toca hablar de las gráficas. Ya salieron las dos, ya tenemos todos los datos de la gama baja de Nvidia y de AMD. Vamos a analizar a las dos, no son exactamente comparables, pero un poco para que tengamos una referencia de lo que hay en el mercado y cómo rinden. Este vídeo y prácticamente todo lo que hago está patrocinado por GVG Mall. GVGMall.com es una web donde podés encontrar claves de juegos, programas tipo Office o programas como el Windows. En mi caso vamos a comprar la clave OEM del Windows 10 Pro y utilizando el código de descuento MONSTER podés tener hasta un 25% de descuento. Además estas claves, no te olvides que son 100% legales, no vas a tener ningún problema. Una vez que compramos la clave, acá tenemos el número de pedido y la clave. Copiamos la clave, vamos a inicio, configuración, agregamos la clave y listo, activado. Y recordarte que si tenés el Windows 10 activado, como es ahora mi caso, puedes actualizarlo a Windows 11 de forma totalmente gratuita. El enlace para Windows 10, Office y todo te lo dejo abajo en la descripción. Acordate de poner Monster para tu 25% de descuento. Y por supuesto, ¿qué más viene? Gracias, Limol. Y tenemos las dos gráficas, tenemos la 4060 Ti y la RX 7600, que serían de momento lo más bajo de gama de la nueva generación que tenemos. He contrastado más o menos todas las reviews, vamos a repasar benchmark de Tech Power Up y de Tech Spot que meterían a las dos gráficas, y es interesante un poco para ver, si bien no están en la misma categoría exactamente, pero para que veamos ambas cómo funcionan, el rendimiento que tienen. Bueno, la semana pasada tuvimos las dos gráficas que nos presentaron tanto Nvidia como AMD. Por un lado tenemos la 4060 Ti, que ya habíamos visto más o menos los rendimientos que nos había dado de Nvidia, y es una gráfica que a día de hoy puesta en Europa estaría por unos 440 euros. Por otro lado tenemos la 7600, que serían 300 euros. O sea que ya serían 150 euros menos para que tengamos una idea. Y empezamos con los precios porque lo curioso de todo esto que ambas, AMD primero y Nvidia después, bajaron los precios. AMD antes del lanzamiento y Nvidia 3 segundos después, para que veamos cómo están las cosas. Pero vamos con los benchmarks. Primero destacar que son gráficas de 8 GB cada una, tienen un ancho de banda similar. La de AMD sería RDNA 3 y la 4060 Ti sería de la última generación de Nvidia. Hasta ahí estamos. Evidentemente son gráficas pensadas para jugar 1080, incluso un poco más. Sin precipitarnos en las conclusiones, pasemos a los juegos. Primer juego tendríamos a 1080 el Fortnite. Gráficos en épico, vemos que la 7600 estaría en unos 90 FPS, la 4060 Ti en unos 130, acá vemos que es bastante diferencia, pero muy similar a la 3060 Ti. Quiero que presten atención no solo a estas dos gráficas que vamos a hacer medio la review ahora, sino a la 3060 Ti y sobre todo a la 6700 XT. Cuando pasamos a 1440 en Fortnite, tendríamos a la 7600 por encima de 60 FPS, justo pero por encima, junto a la 3060, y después tendríamos la 4060 Ti unos 90 FPS, igual a la 3060 Ti. Resident Evil 4 1080, 86 FPS. Y la 4060 Ti 130 FPS. Aquí vemos que supera incluso a la 3070, pero en cualquier caso por encima de 80 FPS todas. A 1440 se nos clava en 60, bien. La 460 se quedaría en 90 FPS y muy cerquita estaría la 6700 XT. A Plague Tale Requiem a 1080, la 7600 estaría en unos 80 FPS y la 4060 Ti en unos 90. A 1440 el mismo juego, la 7600 estaría rozando los 60 FPS de media y la 4060 estaría a 68 FPS. Vamos a ir notando esto en general. A la hora de utilizarla con mayores resoluciones vemos que el ancho de banda de la memoria empieza a pasar factura. Entonces la caída en proporción es mayor. Acá tendríamos por encima la 6700, que es una gráfica de 12 GB. Dying Light 2 a 1080, la 7600 la vemos a unos 80 FPS y la 4060 unos 100. Bueno, tendríamos 20 FPS de diferencia a 1080. A 1440 la 7600 estaría por debajo de 60 FPS y la 4060 Ti y 7600 XT estarían en unos 65 FPS. Watch Dogs Legion a 1080, la 7600 estaría a 120 FPS, esto bastante, subiendo a los 140 en la 4060 Ti, pero por encima estaría la 6700 XT. A 1440 la 7600 mantendría los 80 FPS, la 4060 Ti 100, igual que la 6700 XT. Forza Horizon 5 pasaríamos de 95 FPS de la 7600 a 130 de la 4060 Ti. A 1440 la 4060 Ti se pondría en 100 FPS y la 7600 a 76 FPS. Spider-Man Remaster a 1080, 120 FPS
FPS la 7600 y 168 la 4060 Ti, 1440 92 FPS y 120 la 4060 Ti. Hogwarts Legacy, juego exigente, tendríamos a la 7600 a 60 FPS y la 4060 Ti a 78. 1440 se ponen prácticamente iguales. Pero el Last of Us parte 1 a 1080 vemos que le está costando, ya a 1080. Vemos que les cuesta bastante a todas las gráficas, con caídas de FPS bastante pronunciadas. Esto probablemente sea por el bus de memoria, porque lo notamos de la 3070 para abajo. Y vemos que la 4060 Ti rinde menos que la 3060 Ti. Pero vemos súper estable a la 6700 XT. A 1440 ya estaríamos viendo cómo la memoria empieza a flaquear. Y a flaquear de una forma fea. Vemos toda la lista de las gráficas de 8 GB desde la 3070 para abajo, con una caída insoportable de FPS. O sea, eso no es micro stuttering, esto es macro stuttering. E igualmente la media es espantosa en todas las gráficas. Pero vemos la 6700 XT con 12 GB que no tiene caídas de FPS. Rinde lo que rinde, pero no tiene caídas de FPS. Call of Duty Modern Warfare a 1080. Bueno, esto se le da muy bien a AMD, así que la 7600 estaría por encima de la 4060 Ti. A 1440 más o menos siguen igual. Y finalmente nos pondría la media de todas las gráficas. A 1080. Acá veamos dos cosas. Primero, que la 4060 Ti, en el mejor de los casos, se quedaría muy similar a la 6700 XT y a la 3060 Ti. Y la 7600 se quedaría clavada prácticamente un poquitito mejor a la 6600 XT de la pasada generación. A 1440 vemos el mismo patrón y bueno, y a 4K evidentemente estas no son gráficas para 4K, vemos como caen todas a 30 y pico FPS. Bueno, y pasando a Tech Power Up, tendríamos lo que son las temperaturas, el análisis térmico, esto en concreto de la 7600, el ruido en comparación es muy similar al de la 4060 Ti y nos ponen varios tipos de consumo, depende de lo que estemos haciendo, si no estamos haciendo nada, si estamos utilizando multimonitor, si estamos reproduciendo un vídeo, si estamos jugando. Y vemos que en gaming son muy similar ambas gráficas, o sea que en esto tampoco le daría mucha importancia. Y hasta ahí estamos, con el tema del análisis en rendimiento. Pero claro, veamos otras cosas también que te hacen que compres o no compres esta gráfica y después vamos a las conclusiones. Por un lado tenemos esta noticia que ya le habíamos hablado, pero bueno, para considerarlo. Fidelity Super Resolution 3 será exclusivo para la GPU de AMD con hasta 4 frames interpolados. Es decir, recordemos que tenemos el DLSS 3 con Frame Generation o Frame Generator, que te generaría un cuadro. Entre los cuadros reales que va generando la gráfica, nos generaría uno intermedio donde nos da una sensación de suavidad en el juego. Al principio hacía algunos artefactos, pero bueno, todo eso lo han ido mejorando y todo lo que probaron para cierto tipo de juegos viene muy bien. Esto sería lo mismo con AMD, pero aparentemente con 4 frames intercalados. ¿Cómo funcionará eso? No lo sé, hasta que no salga no lo sé. Pero bueno, esto en concreto son filtraciones que no tenemos nada claro, todavía estamos esperando. Se sabe que se está desarrollando esto, no se sabe cómo funcionará esto todavía, pero bueno, estamos esperando que AMD diga algo. Pero bueno, son tecnologías que ambas empresas están trabajando. No olvidemos que el Fidelity Super Resolution hasta el día de hoy funciona con todas las gráficas y el DLSS funcionaría solo con Nvidia. Pero por otro lado, Nvidia duplica su rendimiento en Windows con la inteligencia artificial y Stable Diffusion. Es decir, Nvidia está potenciando todo su hardware y software enfocado en la inteligencia artificial. Para el que no sepa, Stable Diffusion es un programa que genera imágenes con inteligencia artificial a través de un prompt y aparte lo podemos trabajar a nivel local, por lo que utilizaría nuestras gráficas y no las de Google o Microsoft o quien sea, ¿no? Y por otro lado, un detalle fresco de las de AMD. Es posible que algunos cables de alimentación de 6 más 2 pines no encajen completamente en la tarjeta de referencia RX 7600 de AMD, pero afectaría solamente algún tipo de conector en particular. Acá nos muestran la diferencia, que cuando tienen este tipo de aletita, digamos, que permitiría que no te cargues el conector al meterlo, que lo puedas meter bien, que ayudaría a meterlo bien, con las gráficas de referencia de AMD, en este caso en particular no entraría bien. Así que ojo. Y todas estas gráficas realmente, ¿qué pasó con todas estas gráficas? Realmente no hicieron hype de nada. Tampoco fue el hype de esto que, mirá, solo una persona se presentó en la popular tienda de PC japonesa para comprar una GeForce RTX 4060 Ti en el lanzamiento. No te digo nada y te lo digo todo. No olvidemos que estamos viviendo inflación y que todos los precios en general ya llevan un tiempo que van subiendo. En general, la cosa que está todo más caro. Y yo creo que tanto Nvidia como AMD, y a la vista un poco está, quieren recortar costes.
por ejemplo, es la cantidad de memoria, que eso creo que es un error terrible. Y entonces nos presentan estos productos, unos de 300 euros y otros de 450. ¿Conviene comprar esta o cuál conviene comprar? Bueno, sinceramente, la que conviene comprar es la 6700 XT. A ver, en sí no son gráficas malas. Vimos que a 1080 van muy bien, a 1440 se quedan muy a los 60 FPS justo. Prácticamente no hay cambio de rendimiento con las pasadas generaciones. Y en tema de precio está igual. O sea, es como que está todo muy igual. Incluso perdiendo rendimiento en alguna que otra situación. Y si yo me tuviese que comprar una gráfica a día de hoy y tuviese 300, 400 euros, me iría a la 6700 XT. Esa es un graficón. Yo la estuve utilizando varios meses. En algunas situaciones me daba más la sensación de parecerse a una 3080 que a una 3070. Depende de lo que utilicemos, cómo lo utilicemos, funciona más o funciona menos. Pero es un tarjetón y aparte tendríamos 12 GB de RAM, que a mi criterio es lo mínimo para que no se nos quede vieja la gráfica ya. Son pocos juegos, pero a día de hoy estamos viendo que las gráficas nuevas, si queremos usarlo a 1080, que es la resolución que se supone que targetean esto, ya lo vemos justo. No tenemos mucho future proof con esto. Y a día de hoy la 6700 en España, nueva, está a un precio de 360 euros en PC Componentes. Y por un lado, si queremos ya irnos a Nvidia, bueno, la 4060 en cuanto a rendimiento, vimos que es muy justito. ¿Qué nos da? El DLSS 3 con el Frame Generation. ¿Lo vamos a tener con AMD? Sí, en un futuro lo vamos a tener con AMD. Nvidia lo tiene más desarrollado como el Ray Tracing, pero lo vamos a tener. O si ya queremos irnos a una gráfica un poco mejor, lamentablemente nos tenemos que saltar y no queremos entrar en el mercado de usados, el próximo paso sería la 4070, que realmente muchas otras cosas por 600 y pico de euros no tenemos. Y en la 4070 ya tendríamos 12 GB. En conclusión, primero me iría por una 6700, si tengo más guita me iría por una 4070 y si no me iría por una 4080. Punto. Básicamente es eso. Pero sin más, que tenemos más cosas, tengo que seguir haciendo vídeos. Chao.